Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Humanos Libres Pan Mundial, y para los que vean en el canal Pan Mundial, también ahí estaremos luego subiendo este video. Esto es una continuación de las emisiones que empezamos el martes pasado con Noel Sasha, donde habló de su libro para hacer una sociedad mejorada, y hoy vamos a hablar de unas técnicas que nos van a ayudar a empoderarnos y a derretir el ego para lograr objetivos en común. Recuerden que también estamos saliendo al aire por la radio Despertar Mundial. Bienvenido hoy, Sasha, nuevamente. Gracias por estar acá. Y bueno, el aire es tuyo para que puedas presentarte y empezar a explicar el teorema y la fórmula de la defensa. Bien, antes de empezar, pues decir que si el canal es Humanos Libres, pues la pregunta es, ¿los humanos de este momento del siglo XXI son realmente libres? ¿Los hombres y mujeres del planeta son realmente libres? En mi opinión, no. Y para que lo sean, pues doté a la ciudadanía planetaria de esta herramienta que es Método Energies. Y por eso hablamos la semana pasada del libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada. Sin embargo, para alcanzar este desafío, antes es importante que cada uno se analice, que cada uno sepa por qué y para qué va a hacer esto. Antes de este libro, pues yo escribí Teorema y la fórmula Ave Fénix. Teorema para evolucionar no es más que el sendero invisible que se va haciendo visible. Es el qué, saber el qué. Pero una vez sabemos el qué, nos hace falta el saber el cómo. Entonces, fórmula Ave Fénix es simplemente trasladar el qué de teorema para evolucionar al cómo a través de una fórmula exacta que nos permite simplemente mutar. Si no mutamos, si no nos desprogramamos, si no resurgimos como el ave fénix de nuestras propias cenizas, es imposible salirse del sistema y crear una sociedad mejorada. Es mejorada porque simplemente damos lo mejor de nosotros. Y actualmente el sistema no permite que cada persona, cada ser humano, dé toda esa potencialidad, esa totalidad de sabiduría innata que ya tenemos. Hablamos la semana pasada respecto a los principios humanistas fundamentales, que para recordarlo son 4. La conciencia de unidad, la fraternidad universal, la alegría compartida y el bienestar general. Esto es muy simple y, sin embargo, ninguna de estas 4 cosas están sucediendo hoy en ningún país, en ningún partido político, en ninguna empresa. Fíjense bien. Si solo tuviéramos esta simple ley, nunca dañar ni perjudicar a ningún ser vivo. Y ya dije que por vivo entiendo una montaña, un río, un pájaro, un árbol, no solo personas. Si respetáramos esta iniciativa de no dañar ni perjudicar, tendríamos otro mundo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, este mundo actual no nos permite hacer muchas cosas que queremos y que son más favorables que solo el materialismo, que solo la posesión, que solo el ego. Entonces, Teorema para evolucionar es un encuentro conmigo mismo a la hora de entregar un resumen de las poquitas cosas que precisamos para ser mejor persona. Todos podemos alcanzar una mejor versión de nosotros mismos y, sin embargo, la mayoría de las personas no llegan nunca a alcanzar esa totalidad del ser. Entonces, Teorema para evolucionar son simplemente unos simples conceptos explicados de una manera muy sencilla para que veamos que la clave es simplemente simplificar y volver a la esencia, porque cuando yo hablo de vida, o hablo de energía, o hablo de amor, o hablo de conciencia, en realidad los 4 conceptos son una misma y sola cosa. En realidad todos somos una y la misma sola cosa, energía. Sin embargo, la educación, los medios de comunicación, esta batalla con el mundo, estamos en constante competición, nos hace ¿qué? Nos hace enfrentarnos, nos hace ver al otro como un rival y automáticamente se ocupan 2 posiciones.
O eres opresor o eres oprimido. O eres víctima o eres verdugo. Cuando la realidad debería de ser otra. Entonces, en Teorema simplemente volvemos a la esencia. Volvemos a hablar de manera muy clara, muy transparente, muy directa, de lo que es el amor, de lo que es la verdad, de lo que es la inocencia, y estas cuestiones están hechas para que a través de una hoja de ruta cada uno de los que están pues, en ese camino de introspección para poder dar lo mejor en sociedad, pues van encontrándose. Es un sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso que das. El teorema no te dice quién tienes que ser, sino te dice cómo llegar a saber quién eres en verdad, quién es ese que está debajo de la piel, ese que se oculta entre los huesos, esa energía innata que eres como tal, pues un ciudadano cósmico, somos hijos de las estrellas, hay polvo cósmico en nuestros cuerpos. Entonces, esto básicamente tiene la idea de marcar también un marco, ¿no? Porque cuando empiezas a escuchar a grandes personalidades de autoayuda y a grandes gurús espirituales, te das cuenta de que tienen mucho material, pero si intentas unificar ese material y ponerlo en coherencia, el mensaje no puede sustentarse, porque aquí dicen blanco y aquí dicen negro. Y esto es una falla grave. Entonces de lo que se trataba era simplemente de hacer un pequeño marco simple y sencillo, donde las personas podamos encontrarnos cómodos y podemos empezar a cuestionar. Y la idea es cuestionar incluso al propio autor de Teorema y Fórmula B Fénix, que por cierto apunto a decir que en nuestra página web, ciudadanocósmico.com, tenemos en la pestañita de Teorema o en la pestañita de Ave Fénix la posibilidad de descargar gratuitamente los dos PDFs. Está también la opción de sala coach, que es la sala coaching. Coachingcosmico.net lo que quiere ya es dinamizar esta información. Se trata de un contacto mucho más directo con ese entrenador, esa persona que nos supervisa, para ayudarnos a caminar y avanzar. Si terminamos los dos cursos, fácilmente es entendible y asumible el desafío de crear juntos la sociedad mejorada. Bien, decía entonces, para empezar por el principio, que Teorema lo tengo estructurado de la siguiente manera: peregrinos del viento, misioneros del alma, espíritus vitales y autómatas del sistema. Es fácil entender el autómata del sistema, el soldado del sistema, aquel secuaz que le hace el juego, que es cómplice a la jefatura negativa. Estos conceptos se amplían mucho en la fórmula Ave Fénix. Ahí ya hablamos mucho más de lo que es cómo pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión, o dicho de otra manera, cómo pasar del círculo a la espiral, para progresar, para expandirnos, para trascender en sociedad. Se trata con Teorema de emerger de la esencia genuina, ¿vale?, a lo que es el ciudadano cósmico, el ciudadano completo, el ciudadano total. Entonces, el peregrino del viento son todas aquellas personas que saben, pero que no saben que saben. Saben, pero no saben que saben. El misionero del alma es aquella persona que tiene clara su misión, está definida, ya sabe, pero se debate en esa, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me va a ir bien o no me va a ir bien? Es este dilema. El misionero del alma sabe perfectamente cuál es su misión, pero no todos la completan. El espíritu vital es aquella persona que sabe perfectamente cuál es su misión y sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que piensen los demás, sin importar, sobre todo, si lo va a hacer bien o mal, que esto es una limitación de tercera dimensión, las cosas son, no son buenas o malas, las cosas son, igual que las decisiones. No hay decisiones buenas o decisiones malas, hay decisiones, y en toda decisión hay una parte buena y hay una parte que no es tan buena. Entonces, de lo que se trata simplemente es dar una herramienta a los ciudadanos
para progresar. El espíritu vital es aquel que persigue su propósito, da significado a su vida y la concluye, sin importar el resultado, sin importar lo que digan los demás. Lo importante es el camino, el día a día, el compromiso, el ser honesto con uno y tener el coraje para salir a la calle. Muchas personas hacen cosas, pero si les preguntas, no saben por qué hacen lo que hacen. Esto es grave. En este tour de anarquía desde el alma, anarquía con alma, anarquía, para poder entender que toda forma de gobierno, de autoridad, es una imposición, una brutalidad. La anarquía es más espontaneidad, es algo natural, más orgánico, algo que fluye, algo que es simplemente. Esa anarquía del alma que estamos promocionando en este tour nos sirve un poquito para desafiar a las personas, tender la mano a la persona que necesita ayuda y brindar esa ayuda que se requiere. En ningún caso es la manera como hay que ser. Cada quien es libre de ser como quiera. Hola, Sasha, yo estoy pensando siempre cómo cuál va a ser la humanidad que ese sea su foco, ¿no? El foco, la prioridad, que sea la plenitud de cada ser humano, y dejemos este paradigma de corto beneficio y de flujo de comercio que se metió en cada actividad y arruinó todo lo sagrado. Entonces, estoy acá leyendo el libro, remarqué una frase: la libertad, la voluntad consciente ejercida desde el coraje y el amor, por ejemplo. Esta es una frase que no solo es hermosa, es muy práctica, porque, fíjate, te voy a decir algo, con toda esta efervescencia de vídeos en internet que hablan del nuevo orden mundial y de que la verdad te hace libre, fíjate en un detalle: la verdad no te está haciendo libre, la verdad te hace consciente de la realidad. Lo que de verdad te va a hacer libre es la voluntad, consciente de lo que sucede, y una acción valiente y creativa para resolver esto. Que ahí está creando juntos la sociedad mejorada, es decir, una oportunidad de tener una concepción de nación global energies. Energies por energías. Somos energía, el planeta es energía, es un organismo vivo al que maltrata la raza humana. Es una oportunidad la concepción de nación global energies para entender que no hay fronteras, que no hay diferencias, que somos iguales, pero iguales no en color de piel ni en ideas, iguales en oportunidad de condiciones. Esa es la clave de la igualdad. La igualdad, obviamente, no somos iguales. El hombre y la mujer son dos cuerpos absolutamente distintos, con temperamentos muy distintos. Entonces, la igualdad para mí es centrarla, focalizarla ¿en qué? En la igualdad de oportunidad, en la igualdad de condiciones. De eso es de lo que se habla en la sociedad mejorada. A partir de ese internet, de ese blockchain, a partir de esa opción de una criptomoneda mejorada que tiene vida propia, a partir de la economía de cooperación, de la concepción de lo que es el capitalismo humanizado, de que se puede volver al trueque, pero un trueque con una vitalidad, con un respaldo para que exista un dinero que sea divisa humana, que constituya un capital social, que esté refrendado en una bitácora. Yo me enciendo de entusiasmo cada vez que hablo de método Energies y sé que no es el momento ni el lugar. Es el momento de hablar de teorema y de la fórmula de Fénix. Sí, eso, lo del método Energies, lo hablamos la semana pasada. Pueden ver el video, está aquí en el canal Paz Mundial. Y sigamos con, no sé si va a seguir con el teorema o ya va a pasar a la fórmula. Bien, la fórmula, como te decía, es simplemente lo que hemos visto en teorema puesto a la práctica. Cuando se habla y las palabras son muy bonitas, al final tienen que ser prácticas. Si algo no es útil, es inútil. Si no suma, está restando. Por tanto, yo lo que me centré más en Fórmula B Fénix es en mantener todo lo visto en teorema, que es un diálogo interno, un trayecto intransferible, personal. El autor, en este caso yo como coach, no interfiero, simplemente ayudo, acompaño en ese trayecto. Bien, luego en Fórmula AB Fénix se trata de ya
cómo eso se aplica al día a día, a cada paso firme, pero dentro de una rutina que yo tengo, dentro de un entorno que yo tengo, y las hojas de ruta te permiten una serie de ejercicios prácticos que pueden ser muy interesantes si los llevas hasta el final. ¿Qué quiero decir si los llevas hasta el final? Quiero decir que las personas que se han descargado el PDF y lo han medio leído por encima, si no lo ponen en práctica, no están resolviendo. Porque es una vez que se pone en práctica que ves tanto el por qué como el para qué. Ves el por qué se hace de esta manera y el para qué, a dónde me lleva. Es decir, si estamos hablando de pasar del círculo a la espiral, es simplemente porque podemos trascender lo que es la tercera dimensión, es decir, sobrevolar por encima del laberinto de la ignorancia y mantenernos en la quinta dimensión, donde somos absolutamente creadores. Algunas personas me preguntan, bueno, pero esto de la quinta dimensión suena un poquito abstracto, ¿no? Un poquito raro. Bueno, es que la tercera dimensión y la quinta es lo mismo. Vamos a ver, tercera dimensión, aquí hay un río, un puente. Me gusta el símil del río porque en la página web coachingcosmico.net yo digo que soy como el barquero que ayuda a pasar de una orilla a otra. Simplemente soy un barquero que acompaña con mi barquita, que puede ser Teorema o Fórmula Ave Fénix, ¿vale?, a ese usuario, a esa persona, a ese ciudadano, a cruzar hasta la quinta dimensión. Eso es la cuarta dimensión, el trayecto, el viaje, porque no es lo mismo abrazarnos por dentro, conocernos, que conciliarnos con nosotros mismos. Es decir, hay una serie de dones y talentos que tenemos que asumir y que tenemos que no solo apreciar, sino que dinamizar. Tenemos que proyectarlos en sociedad. Esto requiere de un compromiso, hay que hacer un trabajo personal, hay que tener ganas, entusiasmo, un compromiso firme, sólido y sobre todo disfrutar de este proceso, de este trayecto, de lo que es la vida. Entonces, lo que ocurre en la tercera dimensión, y es fácil saber si algún espectador pregunta, por ejemplo, ¿y cómo yo sé si estoy en la tercera dimensión, quinta dimensión? Muy simple, en la quinta no hay ego. Repito, en la quinta no hay ego. Por ejemplo, en la tercera, yo entiendo que la vida es como un templo, si pusiéramos el título del templo, la existencia humana, ¿no? Esa vida que lo sustentan 4 pilares básicos. Estos 4 pilares básicos, ¿qué son? El sentir, el pensar, el decir y el hacer. Son 4 columnas que tienen que estar en armonía para sustentar lo que es la existencia humana. Pero la vida de muchas personas sucede que dices una cosa pero haces otra. O piensas una cosa y haces lo contrario. Entonces, esa inarmonía te está diciendo que tú estás en tercera dimensión. Esto no sucede en la quinta dimensión, donde no hay ego. ¿El ego de qué se alimenta? El ego se alimenta de pensamientos. En la quinta dimensión prácticamente vamos decapitados, no utilizamos la mente. ¿Para qué? Si podemos vibrar con toda nuestra energía. En la quinta dimensión pasas de pequeñas palabras sutiles. En tercera dimensión lo que se persiguen son los deseos. En la quinta dimensión lo que se busca es cubrir esa necesidad. La necesidad y el deseo es muy distinto. Igual que lo son las emociones y los sentimientos. El sentir siempre suele ser favorable. Las emociones podemos empezar a decir rencor, odio, ira, envidia, celos, y empiezas a decir emociones y la mayoría son negativas. Las emociones son un lastre y están en la tercera dimensión, cosa que no sucede en la quinta dimensión. Entonces, tanto Teorema como la fórmula Ave Fénix son ese trayecto, ese puente a encontrar la posición mediante la cual es tan fácil crear una sociedad mejorada, porque los políticos suelen hablar mucho del cambio, ¿no? Hay que cambiar, el cambio, somos el cambio. Pero el cambio nunca es sinónimo de mejora. A mí solo me interesa avanzar, crecer, desarrollarme, desplegar mis dones y talentos. Mejorar es la palabra adecuada.
Por eso yo hablo de una sociedad mejorada, que ya está latiendo, pero que no lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque hay muchos peregrinos del viento. Saben que saben, pero no saben. No saben que saben. ¿Qué lío es ese, verdad? Es así de simple. ¿Por qué? Porque no han ido al espejo. No se han trasladado a esa imagen que está ahí. Y desde el otro lado del espejo no se han visto a ellos mismos con toda su totalidad, su inmensidad. Cuando tú estás en el lomo de una montaña, tú no puedes concebir esa montaña. Sabes que estás en la montaña, necesitas retirarte de la montaña y verla desde la lejanía, y entonces divisas toda su magnitud, su potencia, su grandeza. Bien, eso es lo que pretende un poquito Teorema, es como pellizcar, es volver a lo más esencial, es entender que tú tienes que elegir ego o alma, tercera o quinta dimensión. Entonces las sutilezas de las palabras, por ejemplo, están en problema. La palabra problema te paraliza. La palabra problema pesa. Sin embargo, ¿y si la cambias por desafío? El desafío te mantiene en guardia, saca lo mejor de ti mismo. Eso es lo que ocurre, que en quinta dimensión estamos con el desafío, y en la tercera viven hablando de problemas y problemas y problemas, y mientras se habla de problema, no se hace nada. Ese es el punto, son pequeños matices. Tenemos que empezar a decidir, a tomar partido en algunas cosas que son elementales, básicas, esenciales. Por ejemplo, destino o libre albedrío. O ya hay un destino y hagas lo que hagas, esto es así, lo cual sería triste y aburrido. O hay una libertad que no es libre albedrío. Cuidado. Libre albedrío es voluntad consciente. ¿Y libertad qué es entonces? La libertad es cuando ya no tienes apego a lo material, o a las personas, o a los recuerdos, cuando no hay apego y no hay miedo. El miedo es un invento, el miedo es algo que, como los problemas, te paralizan, no te ayudan, no suman, te restan. Entonces, este tipo de cuestiones son las que analiza un poquito Teorema, es decir, simplificar la vida, ir a lo más esencial, reducir el léxico e ir a obtener un tipo de actitud que deriva en conducta, y que es una conducta que mantiene los principios fundamentales, que son humanistas, se potencia la humanidad, hay que tomar elección. O tú estás siempre priorizando a las leyes o a las personas, o priorizas a las instituciones o a las personas, o priorizas los reglamentos y los manuales y los protocolos o las personas. Yo recuerdo que siempre que iba a una institución de la administración pública, yo me fijaba en la persona y la llamaba por su nombre y la hacía sentir parte de lo que a mí me sucedía. Nunca la traté como un funcionario, ni permití que ella me viera a mí como un ciudadano, sino que entráramos en esa conexión de ser a ser. Cuando dos seres humanos se ven y se juntan, hay una oportunidad en ese encuentro para el enriquecimiento mutuo, y el enriquecimiento mutuo no siempre es dinero. Muchas veces puede ser un saber, un ejemplo, una expresión de amor, de afecto. A mí me encantaría que muchas personas se descargaran gratuitamente esos PDFs y que me inundaran de preguntas, porque el que pregunta es que cuestiona, y el que cuestiona ya tiene un paso en ese desarrollo, en ese crecimiento, en ese desafío de optar por arder en sí mismo para renacer de la propia ceniza. Eso es lo mismo que decir voy a hacer un reset o voy a desprogramarme. Es decir, tenemos que vaciarnos de basura e intentar utilizar lo menos posible la mente. Por eso yo animo a todas las personas que son asiduas a cursos, a talleres, a vídeos, cuando les hablen de mente y de que todo está en la mente y que la mente, cuidado, porque eso tiene que ver con el New Age, que es otra forma de jefatura negativa, de manipulación,
de, igual que lo fue la religión en su momento. Fíjense que ahora ya no hablamos de serafines y querubines, y ahora hablamos que si son de Nibiru, o el extraterrestre es de no sé dónde, o sea, hay otra religión. Las cosas van cambiando, pero al final nos damos cuenta que todo es lo mismo. Es una necesidad de unos pocos en controlar a través de una arquitectura piramidal, a través de una autoridad forzada, obligada, que es brutal, a que los demás hagan, digan, piensen lo que ellos quieren. Y teorema y fórmula de Ave Fénix no significa más que abrázate por dentro, concíliate contigo, emerge, trasciende, ayúdanos a construir una sociedad mejorada. Mi pregunta sería, ¿cómo usted lo lleva a la práctica esto en el día a día? Bueno, yo habito la quinta dimensión, siento una tranquilidad inmensa, la paz interior es sinónimo de quinta dimensión, no te dejas afectar por nada, participas de todo y creas tanto tu entorno, la comunidad, y no te dejas afectar por todo lo que viene de fuera. Lamentablemente tengo que convivir con muchas personas de tercera dimensión, por lo que tengo que bajar a tercera dimensión. Es decir, cuando hay un trabajo donde interfieren distintas personas, esa situación me crea a mí un rechazo por sentir la obligación de bajar a tercera dimensión. Pienso que si todos vibráramos en quinta, el mundo que tendríamos sería tan diferente. Yo animo a actuar de manera diferente, partiendo de la actitud que se transforma en conducta, partiendo de los principios humanistas. Y ya digo que propongo 4, que son bien sencillos. Si yo no mantengo estos 4 principios, a mí me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el cuerpo. Es decir, cuando tú vibras en la quinta dimensión con estos principios, todo fluye, es como un río que fluye directo al mar, es abrazar el cosmos. ¿Por qué eligió los términos tercera y quinta dimensión, ya que también son el New Age los apoderó o todo el mundo debe trascender las dimensiones? ¿Por qué no dice estado de paz o estado de bienestar interior o estado de energies y estado fuera de ese estado? Debe decir tercera y quinta. Disculpa, Lucas, no te entendí. Si tú me estás preguntando que por qué me refiero a quinta dimensión en vez de hablar de paz interior, ¿es eso? Es de quinta dimensión en vez de hablar de paz interior, y tercera como guerra interior o inseguridad interior o desconexión con su interior. ¿Por qué habla de dimensiones? Algo que ya ok. Sí, tú me dices que por qué me refiero a dimensiones, pudiendo simplemente decir el estado de bienestar, de una paz interior y de quietud y de serenidad. Bien, yo me refiero a quinta dimensión porque eso es un término que yo escribí en Fórmula Ave Fénix para explicarlo mejor. Es decir, esto es tan fácil como tener paz interior. Sí, pero ¿cuántas personas tienen paz interior? Pues a todas esas personas que no tienen esa paz interior, yo los ubico en la tercera dimensión por una sencilla razón, porque entiendo que están en el laberinto de la ignorancia. Saben, pero no saben que saben. ¿Tienen una misión en la vida? Sí, pero desconocen que la tienen. ¿Pueden hacer lo que quieran? Por supuesto, pero no saben que pueden. Se creen como ese elefante que creció amarrado a una estaca y ya de mayor, que es un elefante potente, sigue amarrado con una pequeña estaca que solo moviendo la cabeza la arranca. Pero él cree que no puede. Y ese es el punto, las creencias. Si tú crees que no puedes, no puedes. Y si crees que puedes, puedes. Entonces, vamos a dejar de lado las creencias y empezar a pensar, como yo digo, en quinta dimensión. Que lo hago para diferenciar lo que está mejor que lo anterior. ¿Vale? Es decir, si tú vibras, si tú emerges... creencia 2 veces. Todo es una creencia a poder, porque dice que el que cree que puede, y el que no puede. Sí, pero yo voy un poquito más allá. Es decir, la propia palabra creencia a mí me incomoda. Creo que es una palabra, y fíjate que digo creo, porque estoy en tercera dimensión, que se utiliza en tercera dimensión. Cuando yo estoy en estas
en estos días donde yo estoy en la quinta y no hago nada con nadie de la tercera, donde yo floto, me encanta esa sensación, ¿vale? Si yo tengo que utilizar la palabra que sería creer, no la utilizo, digo, confío o no confío, sé o no sé. Pero tú fíjate ahora cada vez que las personas utilizan la palabra creo, no saben. Bueno, pues no puedes no saber, tienes que saber. Y si no sabes, utiliza ese tiempo para saber. O sea, o confías o no confías. Pero eso de creo es el mundo de la fe, donde todo está permitido y te crees que la fe mueve montañas. Pero ¿cómo va a mover montañas la fe? Oiga, seamos un poquito coherentes. Entonces, yo ya no quiero entrar en todo eso. Para mí todo esto está en tercera. Y me limito a hablar de tercera para tener un cuarto donde está toda la basura, donde está todo lo que nos sirve. Es decir, yo solo utilizo lo que sirve. Entonces, para ayudar a la comprensión, hablo de estos niveles, de dimensiones, y he explicado antes que la tercera y la quinta es la misma. Lo que pasa es que hay como un trayecto, es decir, en este instante puro de poder absorber la vida y ser consciente de este instante, ¿vale? Hay en mí una actitud que se convierte en conducta, y esto, ¿vale?, que es como la cuarta dimensión, ¿vale?, da un resultado, que es la quinta dimensión, pero todo sucede al mismo tiempo. Entonces, para mí no hay tercera, solo hay quinta dimensión. Pero estamos hablando de teorema. Es todo un estado de un vehículo, es el estado de un vehículo, porque es el estado de tu cuerpo, de tu conciencia o de tu ser, que experimenta una forma de vivir u otra. Acá pregunta Anita yo, ¿cómo me puede orientar el Señor para que no me afecte lo mal que están algunas personas, ya que yo no me hago problemas por mí, ya que siempre me levanto, pese lo que pase, pero cuando es de otros me hace mal? Sí, entiendo perfectamente esa frustración. Es decir, el que camina al lado de un cojo termina cojeando. La mala influencia siempre se pega. Por tanto, yo prefiero estar en quinta dimensión que bajar a tercera. Cada vez bajo menos. Cada vez paso menos tiempo en tercera. Conclusión. Bueno, paso mucho tiempo solo. A la gente le da miedo la soledad. Y hay una cosa que es soledad y hay otra cosa que es solitud. La soledad es sentirte mal, vacío, que te falta algo. La solitud es saber estar contigo mismo. Y si entiendes que somos una y la misma sola cosa, automáticamente entras en contacto con lo que tú eres. Y dará risa, pero yo soy un pedazo de montaña. Lo veo por dentro. Yo soy el río que deriva al mar. Yo soy un árbol que todavía no he identificado. En la quinta dimensión, de repente esa energía tuya se propaga y vas hasta donde estás. Porque nosotros no solo somos este cuerpo, y las personas cuando les hablas de mundos paralelos se pierden, pero yo quiero ser mucho más claro, sencillo y explícito. Igual que cuando se habla de los viajes en el tiempo. Vamos a ver, si tú vas de Europa al Caribe, ¿vale?, o adelantas la vida o la retrasas, porque por el reloj te vas o un día para atrás o un día para adelante. Pues ya es un viaje en el tiempo. Mundos paralelos. Déjame terminar esto de los mundos paralelos, perdona, Lucas. Mundos paralelos. Yo estoy aquí ahora en esta transmisión en directo. Pero este vídeo que tiene paz mundial, ¿vale?, algunas personas lo van a ver dentro de 3 días, o dentro de 6 días, o dentro de 6 meses, o dentro de 6 años. Por lo tanto, yo estaré en esta conversación viviendo en ese momento. Igual sucede a nivel físico. Este vídeo lo podrán ver en Rusia, Chile, Australia, Canadá. Entonces, no es cierto que solo hay un mundo. Este mundo de ahora, de aquí, de Ensenada, México, donde estoy en este instante, no es físicamente el mismo de Argentina, y sin embargo, estamos conectados en este instante. Entiendo, y con respecto entonces si yo entiendo lo que le quiso decir a Anita yo, es que no se junte con los cojos y que apenas está en solitud.
es que nunca va a evolucionar, nunca va a despegar si sigue al lado de la influencia negativa. La influencia negativa es negativa, simplemente. ¿Qué significa cuando yo hablo de jefatura negativa o de influencia negativa? Cuando vamos a hacernos una analítica, ¿vale? Y nos preocupa si tenemos el SIDA, ok. Cuando nos dan los resultados, no dicen positivo o negativo. Si dice negativo es que no hay SIDA, ¿sí? Es decir, que no hay enfermedad o no hay esa infección, ¿sí? Pues esto es lo mismo. Cuando yo tengo una influencia negativa, ¿vale? Si todos somos uno y todos energía, y la energía es amor, es vida, es conciencia, es que no hay por parte de lo que viene de fuera, ni conciencia, ni vida, ni unidad, ni amor. A eso me refiero. La influencia negativa es negativa. Caso práctico, la publicidad. Toda la publicidad es influencia negativa, porque no hay una sola verdad en un mensaje publicitario. Ni una sola. Por algo es publicidad, es propaganda. ¿Qué es el marketing? Despertar necesidades. O sea, donde no hay, se inventan algo para vender productos. Hay una intención, y esa intención, aseguro, ni está llena de amor, ni está llena de conciencia de unidad, ni pretende la fraternidad universal, ni la alegría compartida, ni el bienestar general. Al final la vida es muy fácil. Entonces yo lo que le diría es, lamentablemente tiene que elegir. O elige su alma, o elige su cuerpo intoxicado por toda esa prole que pueden ser compañeros de trabajo, y yo le diría, pues cambia de trabajo, vecinos, pues vete a otra vivienda, o podrían ser la televisión, el periódico. Yo hace 30 años que no leo periódicos, 30 años que no veo televisión. ¿Para qué voy a ver televisión? La televisión contiene ¿qué? ¿Programas? No. Publicidad. Y entre toda la publicidad, de repente ponen algún programa. Pero hay más publicidad que programas. Y lamentablemente los programas, ninguno son para hacerte pensar. Porque eso de adivina las letras o... Eso no es un pensamiento crítico. Eso es apoyar el pensamiento único. Esos son los más suaves. Ajá. Los programas más suaves. Porque hoy en día la cultura se ha hecho totalmente para mantenernos en una cultura del yo y mis deseos, más que nada, y la competencia, tanto sea publicitario como cultural, casi musical, y todo lo que ayuda a despertar, a reflexionar, a poder liberar ese potencial, no, se hace un pensamiento y bueno, acá me gustaría preguntarle entonces, usted, volviendo al ejemplo, ¿no? Está acá diciendo que tiene que vivir en solitud y aprender a vivir en solitud. ¿Qué herramientas le daría a alguien que necesita contactar? Porque todo el mundo le tiene miedo a la solitud, a la soledad. Primero, como dice, erradicar el miedo, que es algo muy difícil, porque es algo que está en nuestra naturaleza, y después, cómo aprender a vivir en solitud, o cómo estar bien con uno mismo, por más que se pueda sentir bien acompañado, o en solitud también, porque si uno está bien con uno mismo, a veces, si está muy bien, ya la gente que está mal no llega a afectarlo, porque uno está muy seguro de sí mismo, entonces puede relacionarse con el mundo. Pero Lucas, con el debido respeto, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, el miedo es un invento. Tú eliges tener miedo. El miedo no existe. Yo puedo poner como ejemplo, pues mi caso práctico, no puedo poner ninguno más. Yo tenía 7 u 8 años, mis padres nunca estaban en la casa y yo pues me ocupaba de mi hermana 2 años menor. Ella le gustaba ver los muñequitos en televisión, yo la peinaba, le peinaba y se dormía mientras yo la peinaba. Entonces yo la agarraba y la llevaba a la cama, ¿no? La arropaba. Pero sucede que en España, donde yo vivía, suelen tener los pisos, los apartamentos, la sala en un lugar y luego hay un largo pasillo y las habitaciones están al otro extremo de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que ese pasillo yo lo cruzaba cada noche.
Pero esa noche, precisamente cuando yo estoy en brazos con mi hermana y le voy a dar al botón del encender la luz eléctrica que ilumina el pasillo, pues estaba fundida la bombilla y estaba todo oscuro. Y yo me puse a temblar y tenía miedo. Todo aquello tan negro y al final del pasillo, 2 ojos rojos así que me miraban. Lo que hice simplemente fue empezar a caminar. Y yo le perdí el miedo al miedo, porque le miré a los ojos al miedo. Entonces me di cuenta que atravesé toda esa oscuridad, pasé hasta el final, arropé a mi hermana y volví pasillo, sin mirar atrás. No hacía falta mirar atrás. No era un lobo que me iba a saltar por la espalda y se iba a clavar los dientes en la yugular. No, era un invento. Yo elegí que no existe. Entonces yo le diría, por ejemplo, a esa persona que hiciera este ejercicio simplemente. Es decir, cuando nos duchamos en la mañana, si miramos y vemos una araña negra y la intentamos pisar, al día siguiente, cuando nos volvamos a bañar y miremos, imaginaremos esa araña negra y la volveremos a pisar porque nos pensamos que es peligrosa. Pero si al día siguiente, cuando nos estamos duchando, miramos y aunque esté la araña, la ignoramos, te aseguro que al día siguiente, cuando nos bañemos, es que no nos va a importar si está o no está, pero si miramos, te aseguro que no estará, porque ya no le das importancia. Es tan simple como eso. El miedo no tiene nada que ver con la precaución. Si tú vas a saltar de cabeza al mar y no sabes si debajo hay rocas porque el agua es turbia y no la ves, hombre, sé precavido y no te tires. No tiene nada que ver con que tengo miedo en tirarme. Entonces, ¿hay que ser precavido? Sí. ¿Hay que tener miedo? ¿Para qué? Es que si el miedo nos suma, resta. Por tanto, tercera dimensión, al cuarto de la basura. Ok, perfecto. Acá dice que él piensa que hay que vivir en sociedad. A ver, hay que buscar comentario. A ver. Es decir, lo que esta persona me quiere decir... Estoy en contra, hay que aprender a vivir en sociedad, dice Retro Gaming. Y después dice, sí. Después dice, lo que ocurre es que muchas veces no nos queda más remedio que pasar algún tiempo en soledad, pero no hay que acostumbrarse a ello, hay que intentar interactuar y relacionarse. Vamos a ver, vuelvo a decir, una cosa es la soledad, que la soledad es algo que duele. ¿Por qué vas a elegir tener una sensación que te incomoda? O sea, yo no me siento, yo paso muchas horas, pero muchas horas solo. Yo paso incluso días sin hablar, porque no estoy con nadie, y si no estoy con nadie, no hablo, no necesito hablar, y por eso me voy a sentir mal. ¿Por qué? Si uno puede ronronear con su propia alma, puede escuchar lo que tiene que decir el alma, puede conversar con su propia alma, no te puedes sentir solo si entiendes que todo es una y la misma sola cosa. O sea, yo soy ese árbol que se está meneando con el viento, y no las veo, pero ahí están las estrellas, y una de esas estrellas también soy yo. ¿Cómo sentirse solo? Hay que aprender a estar en solitud, en solitario de personas. Pero es que uno puede estar en conexión con otras personas sin que estén físicamente. Entonces yo no entiendo lo de la soledad. O sea, el que se siente solo y le duele es porque elige ese dolor. Solo puedo entender esto. Algo muy básico de personas de tercera dimensión. Alguien que entiende que puede vibrar y que simplemente puede estar en conexión con el mundo, con la vida, con su propio ser. ¿Cómo va a sentirse solo? ¿Hay que relacionarse? Por supuesto que hay que relacionarse, pero entonces relaciónate pensando en comunidad, unidad, poner en común la unidad, que todo el encuentro, acercamiento sea para sumar. Pero si lo que vamos es a relacionarnos para, por ejemplo, vender un producto que nosotros mismos no compraríamos,
un producto que sabemos que no es ni la última generación, ni es efectivo, pero hay que venderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar facturas. ¿Por qué? Porque me he comprado un coche que no tenía que haberme comprado. ¿Por qué? Porque la publicidad me ha dicho que me lo compre. ¿Por qué? Porque no tengo voluntad suficiente para yo elegir mis propias decisiones. Esto es una rueda, es decir, el sistema, desde que el niño nace en la cuna, le impone una estructura, un sistema, y es una autoridad que viene ya ejercida desde los padres. Entonces, por eso yo hablo en teorema y en fórmula Ave Fénix del segundo nacimiento. O sea, tú tienes que volver a tu esencia y rescatar lo que tú eres. Y te aseguro que no eres miedo, no eres preocupación. Preocupación, la gente pasa preocupada. Preocupación. Ocúpate y no te preocupes. Cuando tú llenas de significado tu actividad, no puedes tener miedo. O sea, uno elige tener miedo. En este instante de mi vida, mi mundo, esto es lo que soy, y elijo tener miedo, ¿por qué no cambiar? Desafío. Cualquier persona que suele tener miedo y lo tiene identificado, que pregunte que tiene miedo en esa situación y qué hacer. Y en base a la situación yo le daré la vuelta, porque es muy simple, es una elección. Tenemos un don, la vida. Tenemos otro don, el libre albedrío. Por tanto, ¿por qué elegimos? Elegimos enfermar. Repito, elegimos enfermar. Otra cosa es un accidente, una cirugía, que te saquen una muela. Eso es distinto. Pero la enfermedad es otro invento. Un invento lucrativo que interesa al sistema, sí. La enfermedad todavía es un gran misterio, muchos de los orígenes o las causas. Son muchas los factores que pueden llevar a las enfermedades. Puede ser que inconscientemente sea una elección, no sé si conscientemente, porque no sabemos salir del inconsciente por todo lo que ponemos en el inconsciente. Pero bueno, algo más que tengo que decir sobre la fórmula o el método, ya vamos 49 minutos de emisión. Bien, de lo que se trata aquí es de la mutación, de volver a empezar, de borrón y cuenta nueva, de partir de cero. Se puede, hay un segundo nacimiento, hay una resurrección que nos permite traer al mundo, a la sociedad, lo mejor de nosotros mismos. Y si alguien tiene duda, simplemente que se descargue tanto el PDF Teorema para evolucionar como la fórmula Ave Fénix. Ese es mi aporte. Perfecto. Y cuando preguntan qué solución aporta aquí hoy Saya, la semana pasada habló de la criptomoneda, del celular y de la sociedad mejorada a través del método Energies, que también lo pueden ver, y hay unos libros del mismo método, y lo pueden contactar a Saya, que está en la descripción sumada. Vamos a ver, no sé si tienen más preguntas. Lo que se refería a la pregunta de Anita era que qué hacer con toda la gente en la calle, que ellos también viven en solitud, no se rodea mucho con gente que la atrasa, pero sí cuando sale en el día a día de muchas personas que están en una mala condición o necesitan ayuda. Es obvio que si algo te causa malestar o te va a afectar, que no participes de ello, aléjate, pero aléjate cuanto antes, porque la influencia externa, si es negativa, te va a dañar. Si vas con un cojo, terminarás cojeando. Que tienes que ser selectiva, que tienes que filtrar, que hay muchas personas tóxicas, todo el mundo lo sabemos, pero es que hay mucho tiempo en el día a día que lo invertimos de manera incorrecta o errónea. Entonces dejemos de hacer cosas incorrectas y erróneas. Empecemos a hablar con nosotros mismos y a transgredir la norma, la regla. O sea, yo soy una persona que intenta compartir mi experiencia. No es algo que quiera que la gente haga de una manera determinada. Simplemente comparto una fórmula que a mí me ha ayudado, que es válida y que te enseña el marco. No te dice cómo pintar el cuadro. Para eso cada persona puede utilizar sus colores, sus formas, su ritmo, su mensaje.
entiendo, Owen Sasha. Y dígame, ¿cómo llegó a ser coach y qué es ser un coach? Si la pregunta es cómo llegué a ser coach, yo creo que coach es algo innato. Yo recuerdo que cuando era un niño a mí me gustaba mucho subirme a los árboles. Me gustaba esa nueva perspectiva de no ver las cosas desde el suelo, sino entre las ramas, y se movían las ramas, y como que bailaba el mundo, y tenía otra perspectiva mucho más amplia. Era como ver el bosque en vez de solo ver el árbol. Entonces me llamaron y me encerraron en una habitación y me prohibieron subirme a los árboles. Y yo no entendía. Entonces yo insistí, al final me dijeron que yo tenía ese carisma, ese magnetismo, ese espíritu de liderazgo, y que claro, que los otros niños veían que yo hacía esto y querían hacer lo mismo, y que yo tengo agilidad, pero los otros niños algunos no, y se han caído y se han roto un árbol, hay un brazo, y el papá y mamá han puesto quejas y no queremos problemas. Entonces están limitando el que yo sea salvaje, pero después de 54 años puedo decir de que no han logrado domesticarme. No os dejéis domesticar por el sistema. De lo que se trata es de entender algo. El rebelde se rebela contra algo. El salvaje simplemente es absolutamente puro, espontáneo, natural. Si somos espontáneos y naturales, en vez de seguir los protocolos de la sociedad, del sistema, de todo esto que nos están inculcando a la fuerza, a través de una manipulación, si evitamos esa influencia externa, empezaremos a sentir que somos mucho más, y que sobre todo cada hombre y cada mujer de este planeta son de valor, son valiosos, y cada uno, aunque no quiera, forman parte de Nación Global Energies, porque este planeta es una sola casa, y la habita una sola familia, que somos la raza humana, no los orientales, los americanos, los negros, los grises, No, somos un solo ente. Si puedo resumir un poco, o sea que porque usted siempre se consideró un rebelde, llegó a ser un salvaje, perdón, o genuino, vamos a ponerle otra palabra. Genuino. Siempre se consideró genuino, llegó a ser coach. Sí, es que llegar a ser coach, es decir, ¿yo impartí cursos? Sí. Durante mucho tiempo impartí cursos relacionados ¿con qué? Bueno, pues con el desarrollo profesional, cómo alcanzar el éxito, todo el tema de oratoria, de comunicación, técnicas de venta, administración del tiempo, tomar buenas decisiones. También habría otro tema que era cómo ser más feliz, cómo ser más dichoso, cómo tener más plenitud, cómo alcanzar la paz interna. Bien, yo cuando entro en política, por ejemplo, yo hice una auditoría de recursos humanos. Lo normal es hacer en el ayuntamiento una auditoría de recursos económicos. Bien, a ver cómo se han administrado las finanzas. A mí me interesaba más la satisfacción del funcionario, el ver si había duplicidades de trabajo, el ver si había personas que podían hacer muy bien una cosa y estaban haciendo completamente otra. Entonces, yo impartí cursos antes y he impartido cursos después, pero el verdadero coach es aquella persona que le place ayudar. Entonces yo estoy ayudando en una charla de café, yo estoy ayudando en esta charla contigo, estoy ayudando a la hora de compartir mis textos que se descargan gratuitamente. Entonces, soy coach, si me piden que dé una charla, pues doy una charla, una conferencia, un taller, pues me voy a una universidad, hablo con los jóvenes, prefiero a los niños, a los adolescentes, porque en las escuelas, que todo el mundo va a la escuela, en ninguna escuela nos están enseñando a ser felices. En ninguna escuela nos enseñan a cómo tomar decisiones. Y yo pienso que es lo más elemental. Y sin embargo la escuela parece una fábrica. ¿De qué? De piezas. ¿Para qué? Para que encajen en esta maquinaria que se llama sistema. Sasha, bueno, hay un mensaje más. Si está todo dicho, vamos, ya si usted satisfecho con el que quedó algo en el tintero. Bien, no está todo dicho, pero si digo todo lo que tengo que decir, estaríamos horas. Entonces, yo siempre cuando llego a un auditorio, lo que pido al organizador es que se pasee por el auditorio y pregunte si hay alguna duda, porque a mí me encanta entrar en detalle, me gusta entrar
en resolver la duda, porque yo ya me he escuchado mucho, yo estoy aburrido de mí. Entonces, a mí lo que me interesa es no hablar y hacer una charla magistral. A mí lo que me gusta es resolver dudas, poner ejemplos prácticos que ayuden a esa persona que tiene esa dificultad a resolver. Lo que yo soy más que coach es un facilitador. Soy ese barquero que simplemente pone esa barca a disposición de la persona para que pase de la tercera a la quinta dimensión, del círculo a la espiral, para que mute, para que sea la mejor versión de uno mismo. Pero yo simplemente me limito a acompañar. Esa persona es y será lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ok, preguntas en el chat, más que la de Anita no vi. Acá siempre están las preguntas abiertas para todos. Por eso hay más charlas personales y tampoco somos tantos, 10 amigos aquí en la radio que no tenemos chat, así que no puedo saber qué opinarán las radioescuchas de Radio Despertar Mundial sobre esta charla. Por ahí después dejen comentarios con los que vean diferido y si usted se pasa por los canales puede ver que dijeron de su video o que si tienen preguntas, los que vean diferido lo contacten a Oile Saya y si alguno es programador también, ya que está haciendo el método Energy, si quiere hacer esta criptomoneda basada en los cuatro principios cósmicos o humanos de Samael, entonces ahí lo pueden contactar y seguir preguntándole. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, invitar a Anita a que me escriba por correo para yo atender con gusto todas las peticiones, sin ánimo de lucro y con el mayor regalo de amor hacia ella. Bueno, fue un placer. Yo entendí más o menos la diferencia entre el método y la fórmula. El método es la teoría y la fórmula. La teoría es todo, Sí. bueno, justamente lo llama la teoría o la base para entenderlo y las fórmulas para hacerlo en la práctica. Correcto. Muchísimas gracias y dejen sus comentarios en la caja de comentarios.